Nuestro siguiente invitado es el doctor Vicente Tayano, asambleísta del PRIAN. El Código de la Democracia. Buenos días, doctor Tayano, bienvenido. Buenos días, Javier. El Código de la Democracia, que tiene ahí sus criterios a favor y en contra, luego de haberse allanado a 5 de las 7 oposiciones parciales el Pleno de la Asamblea. No sé, doctor Tayano, si esto de los métodos de asignación de escaño, la prohibición de los medios para hacer o entrevistar durante las campañas electorales, hay algunos temas ahí, pero ¿es valedero lo que se hizo en la Asamblea con esto? ¿Es parte de un proceso en la que no se ponen de acuerdo en determinado momento los bloques legislativos y los resultados son esos? Tendrá que entrar por el Ministerio de la Ley, no hay otra. Bueno, la reforma per se realmente es una reforma forzada, una reforma que nace a raíz de cuando falta muy poco tiempo para poder reformar la ley. Uno de los problemas que ha tenido y que tiene el Ecuador de hoy, del siglo XXI, en cuanto al accionar político, es que nos habían dicho, nos habían vendido la película de que la forma de hacer política en el Ecuador iba a cambiar. Que este tipo de cosas, las que acaba de pasar con el Código de la Democracia, no iban a suceder. Yo he vivido este proceso de los últimos 5 años en la palestra política, pues iba asambleísta constituyente, luego estuve en el Congresillo, luego de esto he estado 2 años y medio, ya mismo 3 años, en este primer periodo legislativo de la Revolución Ciudadana. Y realmente no he visto que en la política ha cambiado absolutamente nada, Javier. ¿Por qué, doctor Tayano? Porque esto seguimos hablando de lo mismo. Estas reformas, por ejemplo, esto era una fatalidad. Llegaban las elecciones y el gobierno o el partido político que tenía fuerza en el Congreso, necesariamente para sus intereses reformaba la ley. Eso era muy malo y por eso se puso que no se reformara un año antes. Y pensamos que no se iba a reformar realmente porque está bien que hayan reformas legales a las leyes de elecciones, pero deben de ser hechas con todo el tiempo necesario para discutirlas. No previo a. Y esto se lo hizo corriendo, fuimos corriendo al primer debate, luego corriendo al segundo debate y luego viene el veto. Y resulta que viene aplicándose una práctica en el Ecuador de que el veto presidencial va más allá de lo que hace la legislatura, que eso es inconstitucional. Si la legislatura reforma el artículo 2, no tiene ningún derecho el presidente de la República a cambiarlo. No, a vetar el artículo 3, que no lo tocó la legislatura, por ejemplo. Porque eso no se ha legislado y por consiguiente solamente se puede vetar lo que se legisló, lo que ha sido discutido en primero y segundo debate. Ahora el presidente introduce este tema de los medios que no había sido discutido siquiera. ¿Ya? Entonces, eso es inconstitucional, eso es absolutamente ilegal, sabiendo que se puede conseguir un allanamiento en la legislatura, porque para que el país conozca, para allanarse al veto presidencial solamente 83. Se necesita la mitad más 1 para allanarse, para levantar la mano y decir estoy de acuerdo con el presidente, la mitad más 1 de los presentes. Para contradecir al presidente, es decir, para insistir en lo que hizo la Asamblea se necesitan 83 votos. Eso en las actuales circunstancias y en las circunstancias de cualquier Congreso del mundo, no solo del Ecuador, resulta casi imposible, salvo que haya un gran acuerdo nacional para esto o un acuerdo coyuntural en un tema determinado, que no es el caso. Entonces, sabían de antemano que no habían 83 voluntades para nada ahí en la Asamblea. A pesar de eso, nosotros, quienes hacemos oposición, a pesar de que no votamos por la ley, esa ley fue aprobada apenas con 63 votos, porque esa es la modalidad. Logran ahí de alguna manera arañándose conseguir 63 votos con 7, 8 independientes y pasan la ley, y con la ley ya pasada el presidente hace lo que le da la gana. Veta lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Por consiguiente, nosotros no íbamos a votar porque no votamos en la ley, pero decidimos democráticamente quedarnos para votar, para ratificar lo que habían hecho ellos en el tema de los medios de comunicación, y a pesar de eso no votó Alianza País y por consiguiente no hubo los votos suficientes para esa ratificación y la ley, el destino que le queda es pasar por el Ministerio de la Ley. Ahora creo que quieren hacer ahí a lo mejor el día martes van a decir vamos a reconsiderar la votación de la ratificación. Es probable, sí se puede hacer hasta la sesión siguiente. Se reconsidera, pero tampoco van a haber los votos porque Alianza País no va a votar. Entonces no hay los votos, pero ya queda abierta nuevamente la posibilidad de allanarse inclusive a esas disposiciones legales para no mover el calendario electoral. Yo creo que eso es lo que quieren hacer. Lo otro es que cuando uno habla de los métodos de asignación de escaños y escucha el Webster y escucha el Dejón, es como volver al pasado. Mire, yo le decía en mi intervención última en la Asamblea, en los 10 minutos que apenas nos dan para intervenir, que no me había alcanzado el tiempo para presentarles
los videos y las actas de lo que dijo Alianza País en la Asamblea Constituyente cuando estábamos tratando el nuevo Código de la Democracia. ¿Qué decían? Decían que eso era una barbaridad, que esa era una aberración, que esa era una ley que se le había inventado Febres Cordero para triturar a las minorías, que era la ley de la partidocracia, que había sido declarado inconstitucional y que por consiguiente jamás se repetiría en el Ecuador un sistema con el método de Ohm. Me parecía que en mucho tenían razón, porque el sistema este que están imponiendo y que va a ser ley en el Ecuador, con ese sistema, usted con el 50% de la votación puede obtener el 75% de representación. Y eso está aprobado en todas las elecciones que se hicieron con ese sistema en el país. Por consiguiente, es absolutamente atentatorio a lo que dice la Constitución, que dice que los sistemas de asignación de escaños deben de ser proporcionales, es decir, el 50% de votos y el 51 o el 49% de representación, es decir, en proporción a los votos, la representación que yo tengo en la legislatura, en los consejos cantonales, en fin, en todos los organismos colegiados. Este sistema no hace eso. Este sistema lo que hace es, con menos votos, darle mayor representación a quien tiene en determinado momento y en determinada circunstancia una mayoría. ¿Lo que antes era malo ahora es bueno? Sí, lo que antes era malo, lo que antes era pésimo, lo que antes no servía para nada, sí. Ahora resulta que lo vamos a implantar y las próximas elecciones en el Ecuador van a ser con ese sistema de Ohm. Doctor Tayano, quiero agradecerle por muchas gracias a usted por la invitación. Gracias.